Ok, vamos a seguir trabajando desde este punto donde terminamos en la sección anterior y nos vamos a enfocar en trabajar en la parte que corresponde al rin interior. Así que lo primero que haré será apagar el rin exterior. Me quedo únicamente con esta geometría y ustedes pueden ver aquí en la vista frontal que efectivamente pues este rin tiene unas secciones vacías. Así que procederemos a ejecutar unas operaciones de sustracción para que nos quede la forma de pentágono o de estrella pentagonal que vemos en esta imagen. Para ello voy a utilizar la capa Default. Antes de comenzar a trazar eh, los objetos con los cuales haremos la sustracción y generar esta estrella, voy a bloquear la capa del rin interior. De esa manera evito el mover el rin o interactuar con el rin de una manera que yo no lo desee. Así que voy a utilizar nuevamente la herramienta de curva por puntos interpolados, la que utilizamos para dibujar la silueta, y voy a dibujar únicamente uno de estos segmentos. Ok, entonces no importa que el segmento exceda la, la dimensión de la rueda o del rin, lo importante es que la parte interna del segmento corresponda con la forma que estamos viendo en el rin, en el objeto. Aquí voy a tratar de complementarlo y creo que tengo una geometría bastante próxima. Veré si puedo ajustarlo un poco. Creo que está mucho mejor de esta forma. Ok, entonces tenemos esa geometría y con esa geometría procederemos a crear en primera instancia un volumen. Haremos una superficie, esa superficie le haremos una extrusión y luego, una vez hagamos esa extrusión, haremos una revolución, o perdón, una matriz polar y procederemos a hacer las correspondientes sustracciones. Entonces aquí tenemos, observen, esa silueta, esa curva. A esta curva la vamos a convertir en una superficie. Vamos aquí a, veamos, creación de superficie, superficie a partir de una curva planar. ¿Ok? Y esta superficie la vamos a extruir. ¿Ok? La podemos extruir en un solo sentido. En mi caso la voy a extruir en -y. Lo importante es que atraviese el objeto que corresponde al rin interior. De esta manera. Ahora iré a la vista frontal, donde procederé a realizar una matriz polar. Entonces voy aquí a matriz, selecciono matriz polar, selecciono los objetos a los cuales rotaré, en este caso una polysurface. Voy a dar enter para confirmar, activo la grilla para poder seleccionar el centro exacto de la retícula, en este caso en este punto. Podemos ver que la imagen está levemente desplazada, pero eso no nos va a afectar. Lo importante es que ustedes respondan ubiquen el punto de rotación en el origen, ¿ok? Es más, para que lo veamos mucho mejor voy a apagar la capa de imagen. De esa manera podemos ver cómo
estoy haciendo snap en el centro del círculo, que corresponde también con el centro o el origen de nuestro sistema de coordenadas. Y una vez he indicado eso, voy a indicar el número de ítems. Para poder generar esta matriz necesito 1, 2, 3, 4, 5 ítems. Así que introduciré ese valor, 5, y luego el ángulo de referencia inicial, o mejor, el ángulo a llenar será completamente 360, así que simplemente le doy Enter y tengo como resultado ya esta matriz polar. Y puedo proceder a utilizar la herramienta de sustracción. Entonces, vamos aquí a operaciones booleanas. Aquí tenemos la unión booleana, tengo la diferencia booleana. Y con la diferencia booleana seleccionaremos primero la superficie, o mejor, el volumen al cual le vamos a subtraer algo. No se trata de ese, se trata del rin interno. No lo selecciona, veamos qué sucedió. Ah, lo tengo bloqueado, perdón, mi error. Entonces vamos a desbloquearlo. Lo selecciono, clic derecho, y ahora sí procedo a seleccionar los objetos que voy a sustraer. Y clic derecho. Entonces observen ustedes cómo tenemos ya el perfil del rin. Esta superficie se encuentra en este momento en la capa de default. La voy a llevar a la capa de líneas de construcción que está oculta y podemos ver entonces cómo ya tenemos la geometría general del rin. A continuación lo que haré será generar un par de toroides muy delgados y con ellos generaré algunas sustracciones para darle algo más de textura al elemento del rin interno. Entonces para ello voy a la vista frontal, nuevamente con la capa default activa voy a crear una dona, un torus que inicia aquí en este centro y le voy a dar un grosor, voy a desactivar el grid snap, o bueno, simplemente puedo introducir un valor. Yo creo que con un radio de 0.5 tenemos un muy buen resultado. Entonces observen, aquí tengo ese toroide y lo que haré es desplazarlo para generar una pequeña grieta. ¿Qué puedo hacer? Antes de hacer la sustracción podría copiarlo, control C, control V, y bueno, vamos a escalar la copia un poco hacia afuera. ¿Okay? Obviamente ustedes pueden jugar con la geometría como lo deseen. En este caso tengo estos dos toroides. Voy a sacar un poco más el toroide superior. Voy a sacar un poco más el inferior. Y procederé a hacer de la misma manera una sustracción. Así que selecciono el rin y luego los toroides. Miren ustedes. Entonces, claro, ustedes pueden utilizar esta opción de sustracción para generar muchas alternativas en la geometría del rin interior. Finalmente, para completar este rin interior voy a generar un último toroide, pero este toroide será unido, será sumado al rin en lugar de ser sustraído. Vamos a verlo en perspectiva también, a ver cómo luce. Veámoslo acá. Creo que el radio puede ser 0.25, más delgado. Y lo que haré es llevarlo al frente. Y en lugar de realizar una sustracción, lo que haré es realizar una unión del objeto.
Entonces voy aquí a operaciones booleanas y voy a hacer una operación de unión booleana, seleccionando los dos objetos y luego doy enter, y observen cómo esta geometría se ha incorporado y ahora los dos volúmenes corresponden a una única entidad. A continuación vamos a modelar lo que corresponde al neumático, a la llanta. Para ello apagaré el rin interior, no lo necesito. De hecho, no necesito ni el rin interior ni el rin exterior. Lo que necesito encender son las líneas de construcción. Y vamos a la vista lateral derecha. En las líneas de construcción podemos ver aquí ya el perfil del rin. Tenemos unas líneas con las cuales podemos trabajar. Así que procederé a dibujar la línea o la curva que va a definir la forma general de la llanta. ¿Sí? No necesitamos que la llanta dé la totalidad de la vuelta, simplemente que inicie en este punto, va a subir, tendrá un pequeño chaflán en la parte superior, luego bajará y llegaremos a la parte inicial. Así que procederé a dibujar utilizando la capa default esa silueta de la rueda. No voy a dibujarla toda, lo que haré es que voy a primero trazar una línea que me va a permitir identificar el centro de simetría y trazaré únicamente la mitad y luego haré un espejo. ¿Ok? Entonces voy a arrancar en este punto, voy a activar la opción Near, la más cercana aquí en mis snaps, Near. Creo que, porque no quiero que la llanta salga del borde externo y del centro, no sería creíble. Entonces voy a buscar que salga de la parte más alta de la curvatura, de este punto, y me iré hasta la parte horizontal, iré horizontalmente, voy a activar orto para ello, y creo que puedo llegar hasta aquí. Entonces esta línea me va a permitir encontrar el eje de simetría, que casi me corresponde con el eje vertical Z. Ok, entonces ¿hasta dónde vamos? Vamos por aquí. Creo que podemos hacer un perfil de la llanta bajo, no vamos a hacer una llanta muy alta, sino baja, como una llanta deportiva. Creo que con 1, 2, 3, 4 unidades y media tendremos. Y esta línea nos permitirá definir el eje de simetría correspondiente. Así que empezaremos a dibujar la curva utilizando la misma herramienta de puntos de control. Entonces arranco aquí en el Near, voy a desactivar orto para salir un poco, siguiendo la inclinación de la curva del rin levemente, y haré un arco leve. Creo que podemos llegar hasta aquí. Después tendremos oportunidad de modificar la geometría, recuérdenlo. Ok, vamos a mejorar un poco este perfil. Esta línea la voy a subir un poco para hacer un trim. Y ahora puedo jugar un poco con esta forma para que sea más fluida. Ok, veamos.
Bien, me gusta el resultado. Esta parte se ve bien también. Voy a subir estos 3 puntos levemente y creo que el resultado es bastante positivo. Quizá estos 2 puntos finales un poco más arriba. Estos dos deberían estar alineados. Ok, tenemos un muy buen resultado hasta ese punto. Ahora sí procederé a realizar el espejo utilizando esta línea, esta curva como mi eje de simetría. Y lo puedo borrar. Así que observen, tengo ya el perfil de lo que sería el neumático, o bueno, la llanta. Aquí extenderé un poco esta curva, simplemente para que conecte con el perfil del rim. Recuerden que tengo activada la opción Near, por eso el snap llega directamente a la curva. ¿Vale? Pues ahí tenemos ya un muy buen resultado y lo que procede será unir estas dos curvas. Vamos a Join, selecciono un objeto, dos objetos, Enter. Esto se convierte en una única curva. ¿Okay? Entonces, a partir de esa curva realizaremos las revoluciones que nos permitirán definir la geometría de la llanta. Sin embargo, antes de continuar con esa revolución, debo voy a cortar la parte superior de la curva, porque es ahí donde voy a después proyectar la geometría de lo que será el labrado de la llanta. Así que, de hecho, voy a mover un poco más estos puntos hacia arriba para que sea un poco más voluminosa en la parte central. Ok. Muy bien. Y procederé a generar una línea. Ustedes pueden elegir el punto donde realizar el corte. En mi caso será más o menos en esta altura. Y procederé a hacer un split. No un trim, sino un split. La idea será separar esa curva entre estas secciones. Entonces, split. Selecciono los objetos a dividir. Clic derecho. Selecciono la línea que los divide. Clic derecho. Y he separado la parte superior de la curva. Y puedo proceder a realizar la revolución a un ángulo completo, a un círculo completo, utilizando como eje pues, el punto central de nuestra rejilla, el origen. ¿Ok? Entonces procedemos con eso. Vamos a revolución. Voy a revolucionar los 3 objetos de una vez, lo puedo hacer sin ningún problema. El eje de simetría estará dado entonces por un punto que inicia en el origen y cualquier punto en el eje Y. Y simplemente le doy doble clic permanentemente Enter repetidamente para generar la revolución. Así que observen ustedes, tengo ya como resultado pues lo que será la llanta de nuestra rueda, ¿sí? Lo que será el neumático. Si encendemos el rin exterior y el rin interior, podemos ver que todo está perfectamente acoplado, se ve muy limpio el modelo y eso es lo que queremos lograr siempre en estos casos. Para construir el labrado de la rueda vamos a ir a la vista lateral derecha nuevamente y vamos a trazar una línea, o mejor, primero vamos a apagar o llevar esta geometría a su capa, que es la capa de llanta. De esa manera podremos apagarla. ¿Ok? Entonces podemos apagar la llanta y tenemos la curva original. Apaguemos también el rin interior, el rin exterior. Entre menos elementos tengamos visibles mucho mejor para que no se contamine la escena. Tenemos las caras laterales o las tapas laterales de la llanta, también las voy a llevar a su correspondiente capa.
Y esta superficie la voy a mover a la capa, la voy a ocultar por lo pronto. Ok. Voy a generar un par de segmentos de recta que van a iniciar en el endpoint de esta curva y van a ser verticales. Y otro en el endpoint opuesto. Luego una curva horizontal y procederé a cortar la curva horizontal haciendo uso de las curvas laterales. ¿Para qué hago esto? Voy a generar una rotación, perdón, una revolución, haciendo uso de esta línea. Luego desdoblaré esta curva o la proyectaré en un plano horizontal y la utilizaremos como guía para generar el labrado de la llanta. Así que vamos a repetir el proceso. Simplemente voy a hacer una revolución de esa línea utilizando el mismo eje de rotación. Ok, y podemos verlo ya aquí en perspectiva. Tenemos esta cinta que vamos a desplazar levemente fuera para que no obstruya nuestro campo visual. Ok, y no se superponga a la rueda. Veamos cómo va quedando todo esto. Ok, perfecto. A continuación utilizaremos la herramienta Unroll Develop Surface. Entonces simplemente vamos a picar aquí y luego picamos la superficie, damos clic derecho y tenemos ya esta superficie totalmente desenrollada. Y en la vista superior la voy a mover un poco a un área donde pueda trabajar y dibujar lo que corresponde al labrado de la rueda. Eso lo voy a hacer en la vista superior y bueno, cada uno de ustedes lo puede hacer como desee, ¿no? O sea, yo voy a crear aquí un patrón, lo que haré es luego una matriz que llegará hasta el final y con eso podremos generar unos volúmenes que serán proyectados. Así que voy a proceder con eso. Antes de hacerlo me voy a asegurar de ubicar el objeto en uno de los puntos de la retícula, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a arrastrar el gizmo y aquí me hace ya snap en un punto de la retícula. Eso me va a ayudar más adelante a tener más precisión en el gráfico, en el dibujo. Entonces aquí tengo la superficie que ha sido desenrollada. Esto puede ser llevado a la capa de líneas de proyección. Por ahora vamos a trabajar en la capa de default, ¿ok? Y este objeto que tengo aquí lo voy a bloquear. Por lo pronto le voy a poner un candadito para evitar moverlo o distorsionarlo de alguna manera mientras trabajo sobre él. Entonces voy a bloquearlo. Noten que cuando el objeto es bloqueado cambia a un tono gris, ¿sí? No lo puedo mover, no puedo hacer nada con él, pero puedo trabajar libremente y hacer uso de la grilla para trazar el labrado de la llanta. ¿Okay? Entonces aquí cada uno de ustedes pues, puede desarrollar el dibujo que desee. Entonces nuevamente con la polilínea estoy con la capa default activa, voy a trazar un patrón del centro hacia abajo. Vamos a ver cómo nos va si hacemos... Bueno, aquí nos está brincando mucho esto. Lo voy a liberar del grid snap.
tengo el orto activado, también lo voy a liberar. Y veamos cómo nos va si hacemos algo como esto. Sí, luce bien, luce interesante. Pienso que puede funcionar. Igual, vamos a este punto de control y tenemos algo mucho más interesante. Veamos qué pasa si los desplazo un poco. Creo que ahí se ve mucho mejor. Y lo que haré es simplemente desactivar el grid snap y voy a hacer un offset de esta línea. Entonces vamos aquí a nuestra cascada de herramientas de curva. Voy a seleccionar la opción offset de curva. Okay. Tengo una distancia de 1 en este momento, creo que está bastante bien esa distancia, creo que puede funcionar bien, así que simplemente doy clic a la curva, ella se proyecta, doy clic derecho, perdón, vamos a ver qué pasó acá, a ver, offset, selecciono, perfecto, ahí está, simplemente es un segundo clic y tenemos ya un offset. Vamos a cerrar esta geometría. En este caso vamos a tener que cortar en este punto para poder cerrar. Así que voy a tener que desbloquear el elemento bloqueado con clic derecho para poder utilizar la herramienta Trim. Lo bloquearé nuevamente y ahora puedo trazar el segmento de línea, el segmento de recta que me falta, con lo cual puedo unir todos estos segmentos y generar una curva cerrada. ¿Vale? Entonces está interesante este patrón, lo voy a mover un poco hacia la izquierda, es más lo voy a poner a que coincida con este punto. Entonces lo voy a tomar desde este endpoint a este endpoint. Y procederé entonces a hacer una copia de este objeto utilizando una matriz rectangular. Para ello primero desbloquearé la cinta y voy a mi herramienta de matriz. Aquí voy a seleccionar la matriz rectangular, pero en esta ocasión utilizaremos la matriz Array Along a Curve. Aquí está. Selecciono el objeto, clic derecho, selecciono la curva en este caso y vamos a seleccionar el número de ítems. ¿Cuántos ítems necesitamos a lo largo de esa curva? Vamos a ensayar con unos 80, a ver cómo nos va. Veamos qué pasó. Está perfecto, casi perfecto. Creo que podemos trabajar con eso, lo podemos dejar allí, no hay inconveniente. Entonces, el último ítem lo voy a borrar. Lo mismo haré con el penúltimo. Y creo que eso nos da un buen perfil. No importa que aquí nos falte una pequeña sección. Cuando hagamos la proyección, eso simplemente será absorbido por la operación que realizaremos. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues vamos a convertir todas estas curvas en un objeto tridimensional sólido. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a nuestra vista superior. Tengo aquí también activa la vista de perspectiva. Y en creación de objetos sólidos vamos a seleccionar la opción extruir curva planar. Y con una ventana voy a proceder a seleccionar todas esas curvas. Luego confirmo y puedo ejecutar la extrusión hacia arriba. Lo estoy haciendo en la perspectiva. No importa la altura por lo pronto, lo pueden hacer simplemente así, porque después procederemos a cortar esos objetos. Entonces observen, tenemos ya los diferentes volúmenes que constituirán el labrado de la llanta. Y voy a hacer un espejo de todos estos objetos utilizando como eje de simetría es el centro de la superficie. Vamos a espejo entonces,
Selecciono todos estos volúmenes y curvas que están allí, clic derecho, y podría utilizar el midpoint, que en este momento está desactivado, observen, o podría utilizar la grilla. Como tengo el midpoint activo, utilizaré simplemente el midpoint y picaré en cualquier parte en la horizontal. De esa manera tengo ya todos los volúmenes que serán proyectados para generar el patrón de la llanta. Recuerden que es buen momento para grabar sus archivos. En la vista lateral derecha vamos a generar una pequeña curva con la cual vamos a cortar todos estos elementos, y es aquí donde vamos a darle la silueta a todos estos objetos que serán proyectados sobre la llanta. Entonces haremos exactamente lo mismo, vamos a hacer la mitad y luego haremos una simetría para el otro lado. ¿Okay? Voy a desactivar Grid Snap y voy a trazar una curvatura muy suave hasta llegar al punto final. Aquí, para que me seleccione este punto, el endpoint, debo activar Project, debo activar Endpoint, y de esa manera puedo seleccionar el endpoint o la proyección del endpoint. ¿Correcto? Si todo salió bien, la curva debería ser coplanar, veamos. Correcto, miren, aquí quedó creada. Y podemos proceder a hacer un espejo con ella. Muy bien, la uniremos y la utilizaremos para hacer un corte de todos estos objetos que vemos en perspectiva. Entonces, con esta línea que ya ha sido unida, procederemos a utilizar el comando WireCut. Aquí está la línea, la podemos ver. Escribiré WireCut, ahí apareció WireCut. ¿Cómo funciona el comando WireCut? Muy fácil, voy a seleccionar la línea de corte. Luego voy a seleccionar inmediatamente todos los objetos que voy a cortar, en este caso los objetos superiores. Doy clic derecho, confirmo. Y ahora observen cómo en la vista de perspectiva, cómo se proyecta esa curva. Así que la desplazaré hasta que haya cortado todos los objetos. Doy clic y ahora en la vista derecha voy a llevar hacia arriba esa proyección para indicar que esos son los objetos que voy a cortar. Simplemente pico y empieza a trabajar el computador y hacer los diferentes cortes. Entonces noten ustedes cómo se han hecho los diferentes cortes, y aquí es importante que demos la opción de mantener todos los objetos. Le voy a dar Keep All No, le vamos a dar Keep All Sí y Enter. De esa manera hemos cortado todos estos segmentos y los hemos conservado, tanto los inferiores como los superiores. Los segmentos superiores los vamos a borrar. Y tenemos entonces, observen, toda una serie de volúmenes que ahora serán proyectados en la superficie de la llanta. Listo, vamos a guardar el archivo. Tenemos entonces todos estos objetos que voy a proyectar sobre esta superficie. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar la herramienta proyectar a lo largo de superficie, Flow Along Surface. ¿Cómo funciona ella? Muy fácil, vamos a picar entonces en la herramienta, vamos a seleccionar todos los objetos que van a ser proyectados. Entonces lo más fácil es hacerlo aquí en la vista
derecha. No necesitamos seleccionar esta curva, así que la voy a deseleccionar con control. Y confirmo. A continuación, Rhino me va a solicitar la superficie base. Es aquí cuando vamos a utilizar esta superficie. Simplemente la voy a picar e inmediatamente voy a picar sobre la superficie de la llanta. Y esperamos a que el computador haga el trabajo. Veamos el resultado. Efectivamente se ve bastante bien. Tenemos ya entonces esa trama proyectada sobre la superficie de la llanta. Y podemos proceder a ocultar todos estos objetos, o más que ocultar, llevarlos a la capa de líneas de construcción. ¿Sí? Recuerden guardar toda esta información, que siempre es muy valiosa, en una capa que podamos apagar. Entonces aquí tenemos ya el resultado final. Podemos también estas curvas que generamos para generar las revoluciones, las podemos seleccionar y también las llevaremos a su capa correspondiente. Observen. Y tenemos entonces nuestra rueda. Aquí tenemos una pequeña separación, una anomalía. Están más separados unos objetos de otros. Pero eso se puede solucionar muy fácil. Aquí, cuando ustedes copian los objetos a lo largo de la superficie, lo que pueden hacer es redistribuirlos un poco para que calcen perfectamente en la superficie y de esa manera, cuando sean proyectados, la distancia entre estos objetos sea exacta. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ya nuestra rueda y procederé a apagar las capas, excepto la capa default. Voy a seleccionar todos estos objetos y los voy a rotar 180 grados. Simplemente para que esta separación que quedó nos dé hacia la parte inferior y luzca mucho mejor el objeto. Y voy a llevar todos estos objetos a la capa de llanta. ¿Ok? Ahora si enciendo las capas tenemos el resultado del objeto ya totalmente terminado y pues se ve bastante bien.